Muy buenas a todos y nada, muy feliz de tener aquí a un gran amigo, un gran economista, un gran personaje en España, ¿no? Alguien que es muy conocido por todos. Bueno, don Daniel Lacalle, al que bueno, yo tengo muchísimo aprecio personal y profesional. Y además una persona que nunca pasa desapercibido y eso es bueno, ¿no? En un país como el que vivimos. Daniel, no necesitas más presentación, ¿no? Muchas Cuéntanos, gracias. cuéntanos un poco, Daniel, cómo ha sido tu trayectoria como economista, ¿no? Desde Londres Ujú. hasta España. Bueno, eso que es Sí, muy interesante, ¿no? Yo he hablado contigo de mercados alguna vez y eres una persona que conoce muy bien los mercados financieros y además has estado muchos años en la Citi. Si nos puedes hacer un breve resumen. claro, claro. Bueno, primero, muchísimas gracias por invitarme, ¿no? Bueno, yo empiezo mi carrera profesional en el mundo del petróleo. Yo empiezo en una empresa petrolera y allí tuve la oportunidad de dedicarme primero a la parte financiera y ya me tocó la fibra sensible, el tema de los mercados en inversión internacional, en todo lo que tenía que ver con trading, con eh, productos financieros, etcétera. Después estuve a cargo de África y Oriente Medio, luego estuve en presidencia y en relación con inversores y desde el sector energético yo ya desarrollaba, bueno, pues análisis macroeconómicos, análisis bursátiles, análisis de entorno de materias primas, etcétera. Y me ofrecieron irme a la Citi a trabajar como analista financiero en un banco de inversión. En Londres empecé en un banco de inversión como analista y tuve el privilegio, para mí el momento más importante de mi carrera, que fue que me ficharon en Citadel, Uh uno de -huh, los mayores hedge funds del mundo, uh -huh. para llevar a cabo gestión long short, market neutral en el tema de energía, ¿verdad? Y para mí eso fue, vamos, eso fue el bootcamp de la inversión. Si cualquiera lo puede conseguir y no es fácil, se lo recomiendo, ¿no? Porque es como hacer, vamos, estar rodeado de los mejores en el mejor sitio y aprender tantas cosas sobre inversión y sobre mercados y sobre el entorno macroeconómico, la política monetaria, etcétera, etcétera. Fue absolutamente maravilloso y espectacular, una experiencia increíble, de la que guardo buenísimos amigos y un gran recuerdo. Desde Y de luego. allí, sí, y de allí, en Citadel, o sea, primero en ABN AMRO en Londres, después en Citadel, de Citadel me fichan en un fondo de inversión, Ecofin también, y yo en cada uno he ido aumentando, digamos, mi paleta a macroeconomía, bonos, equity y también todo lo que tenía que ver con análisis de la política monetaria. En Ecofin estuve también durante varios años dedicado a todas esas actividades y después en PIMCO, donde ya, pues ya imagínate el Sí. sitio donde saber más sobre el entorno de renta fija, con el privilegio de conocer pues, a Bill Gross y a Mohamed El-Erian, que ellos, aunque después ellos se fueron, poco después, pero los conocí y tuve la Sí, enorme sí. oportunidad. Y desde entonces, ya cuando estaba en Ecofin, fue cuando me empezasteis a conocer mucha gente por los medios de comunicación. Escribí Nosotros los mercados en medio de la crisis financiera, escribía bastantes cosas en aquel momento, mi columna llena de energía y bueno, pues de ahí un poco todo, ¿no? Desde luego es un sueño para los que se dedican y nos dedicamos a los mercados financieros, trabajar en la Citi, además como lo has hecho tú, ¿no? Además me consta, Daniel, que tuviste una entrevista personal con Bill Gross, ¿no? Sí, hombre, claro, yo tuve entrevista personal con Bill Gross, con Mohamed El-Erian,
con, obviamente, en Citadel, con Ken Griffin y obviamente traté Ujú. con él varias ocasiones. Sí, sí, he tenido el privilegio de conocer a algunos de los mejores inversores de la historia, ¿no? Aparte de en esas mismas empresas, ¿no? Ujú. También, gracias en Citadel, cuando yo estaba en Citadel, conocí a Bill Ackman, conocí bueno, pues a un montón Sí, sí. gestores e inversores, Ujú. a Ray Dalio, a mucha Ujú. gente que siempre es un privilegio, ¿no? Sí. Es como estar, bueno, pues sí, a mí me gusta, como veis, a mí me gusta también mucho la música, pues como si está rodeado de estrellas del rock, ¿sabes? No, está claro, no, está claro. ¿Y cómo es, Daniel, cómo aborda uno una entrevista con alguien como Bill Gross? Bueno, esto es muy importante para todo el mundo que pueda tener la oportunidad. Alguna vez ya puedes dedicarte a ser tú mismo y ser absoluta y totalmente honesto y totalmente transparente, o vas a fracasar. Normalmente la gente se cree que lo que tienes que hacer es epatar, ¿no? Lo que tienes que hacer. Y es ridículo, ¿no? Cuando conoces a gente de este nivel, ¿no? A billonarios con B, ¿no? Sí, sí. Te das cuenta de lo que es gente que no les vas a contar películas, ¿sabes? No, no, Ah, es que yo tengo una hoja de Excel que da rentabilidades estupendas y esas cosas me que hace consta. la gente. Que hace la gente. Entonces, ¿cómo te enfrentas? Es que no te puedes enfrentar. Tienes que ser tú mismo y Mm. tienes que ser abierto, honesto, transparente y por supuesto humilde. Lo más importante, humilde, porque claro, intentar presentarte como alguien que lo sabe todo, pues ante alguien que probablemente sí que lo sabe todo, pues eso es otra cosa, ¿no? ¿Mm? Me consta lo que dices. Alguna vez me ha pasado, Daniel. Y bueno, fíjate que a propósito de lo que dices, hay una película que se llama Margin Call, en Sí, la hombre. cual, que es un peliculón, en la cual Jeremy Irons, que se supone que hace de presidente de Goldman Sachs en esa película, Mm, le dice a todo el mundo que se calle y quiere escuchar la voz del ingeniero cuando están en la mm. reunión esa, antes de parar absolutamente todo. Sí. Entonces, antes de, bueno, paralizar, de vender los bonos con descuentos a toda leche, ¿no? Para, bueno, sabiendo que lo que se viene es un big fall, ¿no? Y quieren quitar toda la basura de los balances, ¿no? Y le pregunta al ingeniero, ¿no? Y el ingeniero, pues, actúa de una manera muy natural, muy honesta y se queda con todo lo que él dice, ¿no? Obviando todo Mm. lo que dicen los demás, ¿no? Es la importancia de ante este tipo de personas no tratar de venderles la moto en absoluto, ¿no, Daniel? Yo creo que es no solamente no venderles la moto, sino que la importancia clave de la convicción personal y un análisis riguroso, ¿no? Mm. Yo lo cuento en nosotros los mercados os lo cuento a vosotros ahora. eh, yo tuve el honor de estar con dos personas que una de ellas sale en el libro de Michael Lewis, Sí. que muchos habréis conocido, el libro The Big Short, ¿no? No sé cómo se llama aquí en España. La Eh, gran el- apuesta. La gran ¿Cómo? apuesta. Bueno, la película es La gran apuesta. Qué horror lo de los títulos en España, Sí. ¿verdad? Bueno, da igual, este es otro tema. Am, y yo tuve el honor de conocer a dos personas antes de la crisis financiera que veían venir lo que iba a pasar. Ujú. Y que lo explicaban, ¿no? Pero es interesante lo que os voy a contar a todos. Una de esas personas, una gestora, se llama, bueno, no voy a decir su nombre, pero vamos, era una compañera mía en Citadel, em, tenía el convencimiento de que la banca en general valía mucho menos de un 70-75% de lo que estaba cotizando en aquel momento. En el año 2006-2007, muy poca gente se acuerda, los bancos no paraban de subir a pesar de que ya iban saliendo, digamos, señales de emergencia en los mercados. Esta chica lo tenía absolutamente clave, una auténtica crack. Y esto es lo que la gente no entiende. Ujú. Cuando entiendes que va a ocurrir algo de esa manera, hasta que ocurre, las pérdidas pueden ser absolutamente mil millonarias. Y cuando digo mil millonarias, no me estoy exagerando.
Entonces, esta chica, ¿no? Tenía unas pérdidas importantes en su portafolio y tenía el convencimiento de que los bancos estaban, vamos, que estaban al borde del colapso, ¿no? Y tuvo una entrevista con Ken Griffin. Todos estuvimos esperando a ver si le iban a despedir o cualquier cosa. Y tuve una entrevista y Ken Griffin estaba en el treadmill, ¿cómo se llama esto? En la esta de andar. Sí. De su apartamento, cualquiera que lo piense, que no se crea que es un pequeño loft, ¿de acuerdo? Y le dijo, cuéntame qué es lo que está pasando. Y ella, desde el punto de vista fundamental, se lo explicó punto por punto, bom, 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 ¿no? Y Ken Griffin le permitió mantener esas posiciones sabiendo que de momento estaban generando una pérdida. Obviamente las ganancias posteriores fueron brutales, pero es importantísimo cuando tienes una entrevista o cuando hablas con gente de este calibre, no solamente ser transparente, natural y humilde y obviamente no intentar tirarte el rollo, pero mostrar convicción de tus fundamentales, de lo que tú sabes, de lo que tú entiendes y de lo que tú puedes aportar que te genera un diferencial. ¿Cuál es el alfa que generas tú con respecto al ruido de mercado, ¿no? Bueno, yo, Daniel, he tenido también la suerte de tener algunas cosas o estar o verle cómo es la City por dentro, ¿no? Canary Mm. Wharf y tal. Y la verdad es que no sé cuál es tu percepción, pero creo que es de los mundos más competitivos que existen, ¿no? Estar Sí, en una sala hombre, no hay ni comparación. Yo creo, vamos, no de los mundos más competitivos que existen. de más, ¿no? Cualquiera que conozca el mundo de la música, el mundo del cine y el mundo financiero me refiero a lo que es eh, Wall Street y la City de Londres, no hay comparación, no hay comparación. Ujú. Sí, realmente eso es como, bueno, están los mejores talentos y además no se perdona una. Quiero decir que o tienes No, es que tampoco, también es entender, el concepto de no se perdona una, es más bien que se entienda que lo maravilloso que tiene el mercado financiero es que todos los días te hace ser humilde, ¿no? Porque todos los días te da una bofetada, incluso si te va muy bien, todos los días te da una bofetada y te dice, bájate un poquito, ¿eh? Entonces, lo bueno que tiene es lo contrario a lo que muestran películas como la que has mostrado antes, película a la que le tengo muy poco aprecio como refleja la realidad de lo que pasó. Em, pero al contrario de lo que la gente ha visto en aquella otra idiocia que fue la película de Oliver Stone de Wall Street, etcétera, es la evidencia de la humildad a la que te lleva el precio, la importancia del precio como el factor que eh, elimina todo el bullshit, ¿no? O sea, tú, no, es que el mercado se equivoca, vete al carajo, ¿sabes? ¿No? ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, 100%. Sí, sí, no es que lo sepas, que lo he vivido también, quiero decir. Claro. Y Daniel, el hecho de, bueno, ¿cómo se desenvuelve un español en la City? Porque Hmm. tengo entendido que los españoles tenemos bastante éxito allí, o sea, quiero decir que Bastante buena, muy buena prensa. muy Muy buena buena prensa prensa. ¿Por y muy qué? buena Porque reputación. sí, muy buena prensa. Yo cuando estaba allí, pues la comunidad española era pequeñita, pequeñita, muy inferior, vamos, con mucho, ¿eh? Por ejemplo, a la de ciudadanos de Argentina, ciudadanos franceses, italianos, incluso griegos. Eh, pero los españoles en general tienen una imagen muy, muy, muy positiva en el mundo financiero. ¿Por qué? Ujú. Porque los españoles, por mucho que nos guste flagelarnos y autocriticarnos, los españoles somos muy currantes, somos muy honestos, en general, obviamente, siempre puede haber alguien que no lo sea, pero en general somos muy currantes, muy honestos y sobre todo gente que es capaz de trabajar en equipo en entornos muy individualistas en los que tienes que ser, Sí, por sí, sí. un lado,
tienes que sí. estar mostrándote y ser tú mismo y ser una persona y a la vez trabajar en equipo, ¿sí me entiendes? Es decir, los egos están muy inflados, pero la gente trabaja en equipo y trabaja muy en equipo en muchos, en la inmensa mayoría de los casos, ¿no? Sí, sí, la percepción que he tenido yo cuando he estado allí es que a un español lo miran con más respeto que a cualquiera. Quiero decir, como diciendo, este sí que me puede Mm. hacer sombra o quitar el puesto, ¿no? O de alguna manera, si Sobre te ve. todo porque tú piensas lo que cualquiera que nos está viendo ahora. ¿M? Estoy convencido que la gente que nos está viendo ahora es gente súper currante, responsable y ambiciosa. Y esa combinación, ¿m? Mm. Es que muchas veces nos olvidamos de cuando yo empecé, cuando yo salí de la universidad, año 91. ¿M? Es que pasó mucho tiempo antes de que yo fuera a la City. Estamos hablando de yo tuve 10 años de carrera profesional antes de lo que, digamos, ahora informa mi nombre. Mm, ¿Sabes lo que pasa? Que hemos pasado de un entorno en el que cuando yo salí de la carrera, año 91, la inmensa mayoría de los jóvenes que salían de la carrera de empresariales, económicas, incluso de ingenierías, quería trabajar o en un banco de inversión o en un fondo de inversiones o en una de las consultoras, de las Big Four, Sí, sí. ¿vale? Eh, y eso fue cambiando. ¿Y eso qué significa? Eso significa que éramos gente muy ambiciosa, muy trabajadora y con muchas ganas de pelear y Mm. de destacar. Eh, y eso se ha ido perdiendo y se perdió en muchos países muy rápidamente. Hay mucha gente, o sea, tú hoy de las hordas de gente que intentaba entrar en aquellos fondos de inversión, la gente que hay ahora, pues no es que la demanda sigue siendo muy superior a la oferta, pero es que no hay ni comparación con lo que era eso. O sea, cuando yo hice las entrevistas para Citadel, pues estamos Ujú. hablando de miles de personas que querían entrar, Sí, ¿sabes? sí. Entonces, todo aquello también hace que la gente se dé cuenta de que, bueno, hay un punto en el que te das cuenta de qué es lo que realmente falta en el mercado laboral mundial, y ya no te quiero decir en un entorno tan competitivo como es el mundo financiero, que es gente que curre. Y cuando hablo de currar, con C mayúsculas, ¿sabes? El Sí, otro sí. día charlábamos tú y yo y me decías, tú trabajas todos los días, y digo, yo trabajo todos los días que se paga la luz, ¿verdad? Sí, 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 sí. Que es todos, ¿no? Yo te lo ¿Entiendes? pregunté preocupado por mí, porque Porque yo trabajo todo el mundo. de lunes Hay a que- domingo, todas las horas del día. sí, porque siempre tienes tiempo para ocio, pero siempre tienes Sí. tiempo para trabajar. ¿Y Daniel, cómo soportas la presión en un ambiente tan competitivo? Muy Sobre todo difícil, muy, muy, muy difícil, muy difícil. Al porque, bueno, principio, tú también tienes presión ahora. Tú eres una persona sí, muy mediática, mucho menor, mucho claro, menor. pero la presión de allí es una presión que te corta la cara. Es decir, es una que, bueno, no sabría explicarlo, ¿no? No, no, Hay que no, no la gente no lo entiende, la gente no no lo lo entiendo. entiende, la gente cree que lo entiende porque no lo ha vivido. La gente no entiende lo que es la presión eh, en un hedge fund, market neutral long short. Esto es muy diferente a un fondo de inversión tipo Fidelity, que está muy bien, no es una crítica. Me refiero a una institución de inversión a largo plazo, etcétera. Nadie entiende lo que es esa presión, porque tú estás constantemente comparándote no con el mercado, sino con el resto de las personas que están trabajando. Por eso te regalan un reloj cuando llevas 2 años, claro, dice, ¿entiendes? Entonces, es muy importante que la gente entienda que mucha gente es muy capaz y seguramente eh, muy superior a lo que ellos piensan, de aguantar la presión, pero muy poca gente entiende cuál es la presión que hay en una de estas instituciones. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues al principio te consume. Al principio te consume, pero vamos, que sueñas por las noches Sí, con sí. movimientos de mercado, etcétera, etcétera. Y
Hay un punto, yo creo que pasa como, hay un punto en el que de repente empiezas a ser capaz de relativizar y de eliminar ruido blanco, ¿no? Por ejemplo, cuando yo entré en Citadel, a mí me desesperaba tener que seguir al día todo lo que escribían y publicaban cada uno de los bancos de inversión, recomendaciones, este banco recomienda comprar, este banco recomienda un X, etcétera, etcétera, y de repente dices, todo esto no sirve, me vas a perdonar, y me van a perdonar muchos analistas que nos estén viendo, esto Sí, en ¿verdad? general es ruido blanco. Luego, ¿qué es lo que pasa? Que en vez de preocuparte sobre si este banco ha publicado un informe que dice comprar o vender, que es irrelevante, lo digo desde mi punto de vista, la recomendación y el precio objetivo, te lees las páginas de dentro de esos informes, ¿sabes? ¿Qué es lo que realmente importa? ¿Qué es lo que esa gente, esos estupendos analistas que hay en el lado vendedor, en el sell side, ¿sabes? Realmente están dando de valor, está mucho más en las páginas interiores que en la recomendación y el precio objetivo, ¿no? De hecho, ahora obviamente todo el mundo recibe todo en electrónico, pero de hecho cuando yo estaba, a la gente que trabajaba conmigo, cuando llegaban los informes en papel, lo primero que hacía era romper la primera página y tirarla a la papelera. ¿Qué pone en la primera página de un informe de un banco de inversión? La recomendación de compra o de venta y el precio objetivo. Fuera. Lee a partir de la tercera página, porque claro, la segunda también se iba por delante. Bueno, qué curioso, ¿no? Y luego la otra cosa, Daniel, que siempre todo lo que la leyenda que ha rodeado, ¿no? A los Mm, traders, las hedge funds de Londres, mm. ¿no? Los bonus, yo he conocido traders que se levantaban 100 millones de euros al año, ¿te lo puedes creer? No, como no me lo puedo creer. Si yo he trabajado con personas que ganaban 1.500, O sea, una ¿sabes? cosa que, ¿Me entiendes? sí, sí, que dicen que los salarios mejor pagan los futbolistas y tal, y resulta que los futbolistas. No, hombre, no, 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 no. Yo eso me acuerdo perfectamente en el colegio donde estaban nuestros hijos. Estaban también los hijos de un gran futbolista, Michael Ballack, ¿no? Sí, Una persona encantadora y unos niños maravillosos. Y Michael decía, yo lo que me gustaría algún día es ganar el dinero que gana un financiero, ¿no? Bueno, sí. pues obviamente una persona que tenía un salario, bueno, un salario y unas rentas increíbles. Obviamente, la campana de Gauss es gigante, ¿no? Sí. ¿Vale? Es decir, no los salarios no son los mismos, hay enormes diferencias y hay enormes diferencias también de bonus, pero claro que sí, vamos, desde luego en mi época en la que yo todavía viví la época en la que te pagaban el bonus en cash, ¿no? Ahora luego después fueron con salvajadas ahí de periodificarlo, etcétera, etcétera, pero Sí, lo que si no estabas generando 3, 4 veces tu salario anual en bonus, era imposible que te mantuvieses en el sistema, ¿no? bueno, en aquella época, Daniel, en el año 2005, sobre todo de 2005 a 2007, que es cuando se forma la burbuja de crédito, había becarios que entraban en JP Morgan, Goldman Sachs, que ganaban ya 300 y 400 mil euros No, de... no, no, Eso eso no, es todo eso no un es cierto. relato. Eso no es cierto. Eso no es cierto ni lo ha sido nunca. Y menos en Goldman Sachs o en JP Pero para Morgan, que ¿no? veas la leyenda, ¿eh? Que habla Ya, de... ya, no, no, eso es falso, eso es completamente falso. A ver, en el pico, mira, yo tengo un amigo, Simon, y Sí, hablamos él y yo, decimos, we call the peak, ¿vale? sí. Nosotros vivimos el cenit, ¿de acuerdo? Y yo tengo un grupo de amigos de aquella época, están todos retirados y todos se retiraron y todo eso. Mira, no, no.
O sea, los jóvenes, que es verdad claramente que una persona, una persona que empezaba a trabajar en Goldman Sachs, empezaba a trabajar con un salario que era 3 veces, cuatro Sí, sí. veces 3 veces el de un salario de una persona en otra industria, por supuesto, y sigue siendo, no Mm, 3 veces, no 3 veces, porque han bajado los mm. salarios digamos, Reales. fijos, y Sí. también han bajado los bonus. Entonces, pero en aquella época no era así, no era así, ni tampoco es lo que ves en las películas, la Mm. inmensa mayoría que ganaba muchísimo dinero lo invertía, tenía vidas, o sea, pues vale, sí, si te gustaban los coches, a mí nunca me han gustado los coches, pues a ti te gustaban los coches, pues te comprabas un coche con el bonus maravilloso, o te comprabas una casa, o lo que fuera, etcétera, etcétera, pero la inmensísima mayoría de la gente llevaba vidas completa y absolutamente pues, pues habituales y normales, ¿no? De hecho, yo una de las personas más ricas que conozco, si tú te lo encontras, siempre lo comentamos esto, ¿no? Sí, Si te sí, lo sí. encontrases por la calle, a lo mejor le dabas 20 euros para que Ya, se ya, sí, cogiese sí, algo. sí. Pero bueno, sí que es verdad que la gente que entraba en JP Morgan, ahí parecía que se respiraba el mítico edificio que tiene JP Morgan de 40 plantas ahí en Canary Wharf. Sí. Parece que como que jugaran en otra liga, ¿no, Daniel? Hombre, Además, sí, es que claro que juegan en otra liga, jugaban y juegan, por supuesto. les ves entrar y es como si fuera los jugadores del Real Madrid, ¿no? Sobre todo, es que es lo que es. O sea, es que tú sabes lo que es maravilloso de entrar en una industria en la que todo el mundo es buenísimo y por supuesto un porcentaje gigantesco, si no la mayoría, mucho mejor que tú. Eso es una Sí, maravilla, ¿sabes? sí, O sí, sea, sí, sí. el estar siempre rodeado de las personas que son mejores. Auténticos cracks. Y la gente piensa que mejor es estar, digamos, tener una formación reglada, que es importante. Pero lo bueno que te da el mercado, y el mercado financiero te lo explica, te lo da perfectamente, es rápidamente identificar para qué eres bueno tú, para qué eres bueno, ¿no? Si eres bueno o eres malo. Si eres malo, en vez de tomártelo como algo que consideres que sea un ataque, una afrenta, tómatelo como una lección, ¿no? Ujú. Y claro, pues efectivamente, bueno, tú vas a estos, en los bancos de inversión, en aquella época, pues efectivamente, y todavía, por supuesto, pues veías gente increíble, ¿no? Pero claro, un banco de inversión no deja de ser una entidad gigante en la que la inmensa mayoría de la gente no está dedicada al trading, no está dedicada al daily grind, ¿no? Eh, la diferencia está cuando vas a un Millennium, a Sí, un, sí, a sí. un Balyasny, a un Citadel, etcétera. Yo he tenido la suerte también de trabajar aquí en España en un front office, ¿no? En una sala de trading, trading de divisas. Ujú. Y yo lo que sí que percibí, Daniel, es que no sé en otras industrias, pero desde luego en esta industria el talento es una marca fundamental. O sea, quiero decir que es Sí. increíble la capacidad que tienen dos personas de una, simplemente por tener talento, conseguir emerger hacia arriba y otra, cagarla allí. Pues tú sabes perfectamente que a los Sí, traders te claro. dan un dinero que es los picos de tesorería de los Ujú, bancos, etcétera, y tienes que soportar una presión que es bestial porque te piden hacer un determinado capital ujú, mensual. Y eso claro. casi todo es de aquí, Daniel, porque los traders lo que tienen más que nada es esto de aquí. Aprenden a controlar mucho sus emociones más que cualquier otra cosa. El trading tiene un montón de componentes y por supuesto, como tú estás indicando, el componente emocional y el componente de lo que es la formación no reglada es muy importante. Por ejemplo, yo me acuerdo en Chemical Bank que para trading contrataban a gente que tenía experiencia como bomberos. Dices, ¿qué hace un bombero haciendo trading? ¿No? Pues resulta que tienen una serie de requisitos en su forma de ser que son muy adecuados para el trading
y la formación financiera y luego, por supuesto, pues tienes que pasar unos exámenes y todo eso, la formación financiera y todo eso, pues se la das tú, ¿sabes? Se la puede conseguir estudiando, ¿no? Entonces, son factores muy relevantes. Yo creo que el factor más relevante es el de la humildad, el más importante. El más importante. Yo todos mis amigos, de los cuales traders directamente, solamente traders, son tres buenos amigos. Yo siempre recuerdo que lo más importante es la humildad, o sea, la humildad. No, ¿por qué? Porque qué es lo que nos hace equivocarnos como inversores minoristas a la inmensa mayoría de la gente? La arrogancia, La soberbia, sí, sí. la soberbia, el Mm. mercado se equivoca, a largo plazo todo sube, es que no se han El enterado. exceso de ¿Sabes? confianza, tío, exceso de Cuando confianza. tú estás en un sitio como es la City, en el que hay 450.000 personas, que el más tonto hace relojes, Ujú. decir el mercado se equivoca es una imbecilidad de tal calibre, ¿sabes? Otra, porque tendrás una visión de valor presente neto, pero eso es importante, entender cómo vas a alcanzar los que somos Ujú. inversores como tú y como yo a largo plazo, pues lo que no haces es simplemente ignorar el coste del tiempo, ¿de acuerdo? Ujú. Entonces, a mí me parece esencial esa parte de humildad que te da el mercado todos los días. Y a los traders profesionales que han tenido éxito, que son una raza en sí mismos, a los traders profesionales se les reconoce por eso, porque son unos tíos que te los encuentras por ahí y te tomas 2 cervezas con ellos, son personas que pudiendo tirarse el rollo de que del dinero que tienen y lo que hacen y todo eso, lo que hacen es ser total y Sí, sí, sí. absolutamente humildes, ¿no? Completamente, todo lo que dices es verdad, Daniel. Quiero decir que yo lo he vivido, he visto gente que tenía en carteras de 50 y 100 millones de euros una presión bestial No, y pero ahora hablas, piensa que dice 50 y 100 millones de euros. No, 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 no. Habla con los que llevaban carteras de 7.500, 10.000 millones. ¿Sabes? Esos, ¿eh? 10.000 millones, ¿de acuerdo? sí, Esos son igualmente personas que cuando hablas con ellos dices, jo, este tío, ¿sabes? Un tío, ¿sabes? Es muy, muy, muy importante el tema de la humildad. Y es el que más le falta a mucha gente, ¿sabes? El que más le falta. Que eso no significa, humildad no significa mirar hacia abajo y ser un mequetrefe. No. Humildad significa que cuando tienes éxito no lo das por hecho y que cuando fracasas no lo ignoras, sino que aprendes de ello. pero fíjate que tenemos un amigo en común que es, hablando de gente muy buena, pues es Álvaro Guzmán de Lázaro, ¿no? Que tú Sí, sabes hombre, que buenísimo. Sí, sí. es un crack, que él dice que siempre tienes que tener un punto de arrogancia porque, claro, no te queda más remedio que llevarle la contraria al mercado muchas veces y el mercado siempre pone a prueba tus convicciones, ¿no? Daniel, tú sabes que puedes tomar Bueno, pero yo creo que cuando dice Álvaro eso no está hablando de arrogancia, sino que está hablando de convicción, que es otra cosa. convicción, efectivamente. ¿Eh? Y probablemente el término no esté utilizado correctamente, porque él, que tú lo conoces, no es una persona arrogante No, para nada. de lo más Lo que humilde. pasa es que, claro, también es importante que unas personas que llevan a cabo un estilo de inversión muy específico, que es el estilo value, ¿de acuerdo? Tienen que tener una serie de convicciones sobre la valoración, por supuesto. Y normalmente, cuando empiezan a mirar valores que les pueden gustar, son unos truños de valores que no paran de hacerlo mal, ¿entiendes? Que hay que Sí, tener mucho valor, porque yo que vengo, yo empecé con la mentalidad de buscar shorts, ya, ¿entiendes? Entonces eso se te queda, sí, ¿sabes? sí, sí. Cuando estás mirando todo siempre, no solamente como una posible inversión a largo plazo, sino como una posible posición short, ¿no? Corta. Hay- sí, sí, sí. Entonces, lo importante, y ahí
la importancia y por qué eso no es divergente. Porque cuando entiendes que una posición corta es una fuente de fondos, y no lo que aquí en España llaman posición bajista, que no tienen ni idea los que dicen eso, cuando es una fuente de fondos, ¿de acuerdo? ¿Eh? Puede ser el mismo análisis y el mismo rigor es perfectamente válido para que sea una fuente de fondos como para que tomes una posición en la que vas poco a poco, digamos, pues viendo si se cumplen los catalizadores que te llevan a que Ujú. la inversión a largo plazo se cumpla, ¿no? Bueno, hablando de Álvaro Guzmán, qué buenos gestores tenemos aquí en España, ¿verdad, En Daniel? España tenemos muy buenos gestores, en España tenemos muy buenos gestores, El tenemos otro muy día, buenos gestores y además gestores que tienen ¿sabes lo que es una pena en España? Mira, tenemos muy buenos gestores y excelentes profesionales que, acostumbrados a un país en el que se mira con mala cara al éxito, eh, pues desafortunadamente se pierde todo su valor hacia afuera con respecto al público. ¿Sabes lo que te quiero decir? sí, ¿Por 100%. qué? Porque mira, yo aprendí en un mundo en el que lo primero que te decían es cuándo sales en Bloomberg, cuándo sales en CNBC, cuándo sales en Making Money, cuándo sales aquí, ¿entiendes? No te decían escóndete, cállate, mira hacia abajo y que no se te vea, ¿no? Pero tenemos unos gestores que de verdad merece la pena, sobre todo para el inversor Mm. minoritario, ponerlo en valor porque tenemos profesionales de Sí, una sí. calidad increíble. Uno de ellos, que es Francisco García Paramés, te menciona en su libro, ¿no? Como Hombre, Paco es un crack en total, ¿no? También. uno de los Vuelta, mejores. vuelta a lo mismo, ¿no? En un país en donde la gente está tan acostumbrada a pensar que invertir es comprar una cosa, cerrar los ojos y esperar a que suba. Estas dos personas, Paco, son personas que demuestran lo que es de verdad la inversión en valor. La inversión en valor no es comprar una cosa y esperar que suba con los ojos cerrados, sino que es analizar adecuadamente los fundamentales desde la humildad de que el valor no es objetivo, sino subjetivo, que es la razón por la que van moviendo la cartera, analizando si esto se va cumpliendo, esto se va incumpliendo, etcétera. Grandes, grandes gestores. Es increíble, ¿no, Daniel? Estábamos hablando de España, de lo qué pena, ¿no? Con la gente tan potente que hay en este país, Daniel, podríamos ser, no sé si primera potencia del mundo, pero desde luego estar entre las tres primeras. Es que Con la gente. España es un país que está entre las tres primeras potencias de Europa en emprendedores. Tenemos unos empresarios que son absolutamente espectaculares. Yo, que he tenido el privilegio, siendo conocido, de ir por toda España dando charlas y de, oye, pues vamos a comer con este empresario, pues vamos a comer con este, pues vamos a cenar con este, vamos a conocer a este y tal, y te van mostrando sus proyectos y ves, por Dios de mi vida, ¿sabes? Sí, sí, Desde sí, sí, todo tipo o sea, yo en España he conocido, es que para que lo flipes, yo en sí, España he sí. conocido a un señor que es el que vende la inmensa mayoría de los zapatos que se hacen para Prada. Otro que hace, Sí, bueno, sí. todo tipo de maravillas. Tenemos grandísimos empresarios. Lo que tenemos es un sistema que tú denuncias tantas veces, un sistema que lo que obliga es a que esa gente, en vez de salir y que el mundo vea, oye, qué pedazo de inversores y qué pedazo de empresarios tenemos, que se callen, que miren hacia abajo, que paguen impuestos como si no hubiera mañana, Qué pero rabia. que nadie se entere, que nadie se entere. Aquí solamente se utiliza al empresario desde la posición de la envidia y del odio. Y es una pena porque tenemos, vamos, ya te digo, vamos, no tenemos en cuanto a talento inversor y talento emprendedor, España no tiene nada que, digamos, envidiarle a ningún país de nuestro entorno, incluido Estados Unidos, ¿no?
que es una auténtica pena. Yo creo que somos un Ferrari con un motor de un 127, ¿no? No, no, Precisamente. no, no. Nosotros somos un Ferrari con un motor de Ferrari, con un mecánico que está todo el día gripando el motor y con un conductor que se está cargando los frenos, que es Pero, el problema. El conductor, el gobierno, y el mecánico, que son sus ministros. ¿Sabes? Que es como si le das, como si, vamos, como si yo de coches, como habréis podido ver, no no, tengo ni pero idea, no me la gustan, analogía es buena, la analogía es no me buena. gustan. Pero si a mí me das un Ferrari, me lo cargo. Ya, ¿Mm? ya. Pues eso es lo que pasa. España es un Ferrari, que se lo han dado a una panda de políticos extractivos, confiscatorios y que tienen como interés la división, el odio y la envidia, y que han convertido a un país que podía ser vamos, una Sí, potencia sí. mundial en un país empobrecido. Es cierto, Daniel, que tuviste alguna vez oportunidad, estuviste a punto de ser ministro de Economía en España. Bueno, eso es ser muy, muy, muy aventurado, ¿eh? Yo era responsable de economía del Partido Popular y si hubiese ganado las elecciones, hubiese sido el ministro de Economía, pues no lo sé, puede ser. ¿Sabes lo que Pues, suele pasar ¿sabes lo que pasa con los ministerios? Que candidatos a ministros hay muy pocos antes de las elecciones, pero cuando se ganan las elecciones, de repente aparecen por todos los lados, ¿sabes? ya, Entonces, no, entonces eso es, no, no, y sobre todo en el centro derecha. En el centro sí, derecha, antes de ganar las elecciones, todo el mundo es independiente, hasta que se ganan las elecciones y entonces todo el mundo pero no, siempre. no quiero que me malinterpretes, ahora vas a entender por dónde voy. Te pregunto esto, Daniel, porque Sí, me gustaría saber qué haría o qué medidas podría tomar Daniel Lacalle si llegara a un ministerio de Economía, ¿no? Para que mm. España fuera mejor, ¿no? Sí, bueno, yo creo que la primera medida, lo más importante, es la de escuchar, ¿no? La de escuchar a las empresas. Parece una tontería, pero Daniel Lacalle ni cualquier candidato a ministro de Economía o quien el que sea tiene ni idea del día a día de la empresa A, de la empresa B, de la empresa C. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es escuchar a las empresas. Y cuando me refiero a escuchar a las empresas, no es reunirte con la patronal o reunirte con los sindicatos, no, sino escuchar a las empresas y a las empresas que son el tejido de España, las pequeñas y medianas, las empresas familiares, los autónomos, las microempresas. Eso es lo primero. Pero, por supuesto, ¿qué medidas hay que tomar desde el día 1 en España? Lo primero, una reducción generalizada de toda la carga fiscal que está hecha en un país que es pobre como si Claro. fuésemos un país rico. Este país tiene fiscalidad de país rico con una estructura económica de país pobre, pero pobre Sí, además. sí, sí, sí. Entonces, eso es lo primero que hay que hacer. Lo segundo que hay que hacer, por supuesto, es hacer una revisión al céntimo de toda la cantidad de gasto completamente inútil que hay en España. Este es un país en el que se acostumbra a la idea de que cada 10 años aumenta en 50, 60 mil millones el gasto público y la No, gente parece como que el dinero saliese de ningún sitio, ¿no? Hay que hacer una revisión pero detallada del gasto público, ¿no? Yo recuerdo cuando era eso que llamas tú como futurible, que vino una persona y me dijo, Daniel, tienes que darte cuenta que del presupuesto del grupo 1 al grupo 4 no se puede reducir nada. Y le digo, ¿ah, sí? No me digas. Imagínate tú que estás en una empresa que está al borde de la quiebra y te dicen, no, aquí gastos no se pueden reducir. ¿Sabes? Entonces, bajar impuestos, reducir gastos y, esto es muy importante, lo que yo llamaba la autopista administrativa, porque otro gran escollo de España son las enormes trabas administrativas y burocráticas que tiene la economía, ¿sabes? La hiperregulación. Esas tres medidas a lo grande, ¿sabes? Pondrían a España a crecer de verdad, no a dopar el Producto Interior Bruto, ¿verdad? Y a liberalizarlo, claro, liberalizar España. España es un país que está acostumbrado. ¿Por qué están los empresarios con la cabeza agachada y buscando? Fíjate la cantidad de veces que yo escucho la siguiente frase: dilo tú que puedes. ¿Y por qué puedo yo?
¿sabes? ¿Entiendes? Entonces, lo que hay que hacer es cambiar la mentalidad de una España que está acostumbrada a que todo venga dirigido de arriba a abajo para que venga de abajo a arriba. Darle poder a las empresas, darle poder a los autónomos, darle poder a las familias, a los consumidores, que el consumidor, que el contribuyente no sea en un cajero automático para que el gobierno continúe enviando centenares, miles de millones a cuestiones clientelares por el mundo y dentro, ¿no? Y hay que cambiar la estructura, y solamente se puede cambiar la estructura quitando los incentivos económicos a que esa estructura se perpetúe, claro. Daniel, hace, no sé ya si un año, ¿no? Unos meses, estábamos hablando tú y yo, Ujú. y en una de estas, pues me dijiste, Gustavo, no te equivoques, el Standard & Poor's 500 va a seguir subiendo el año que viene. Mm. Hoy el SP 500 acaba de hacer máximos históricos. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué lo viste, Daniel? Bueno, porque tú y yo lo hablábamos y tú decías una cosa que tenía toda la razón, tenías toda la razón La sigo y la diciendo. sigues teniendo, que es que miras las valoraciones y dices, está muy caro, ¿vale? Sí. Creo que, no sé si te lo dije, pero te lo digo ahora, está muy caro con respecto a qué. Porque claro, en ese periodo, desde que hablamos, la masa monetaria global ha aumentado un 14%. Entonces, para la cantidad de dinero, algo que está a 25 veces PER hoy no se compara con 25 veces PER de cuando la masa monetaria eran 20 trillion, ¿sabes? Es que con la masa monetaria 114 trillion, igual hablábamos de inflación, ¿no? Igual que un teléfono hoy no se puede comparar el precio nominal o su valor nominal con lo que era. Esto no existía, pero da igual. Pero Hace lo que hubiera lo que costado ese hubiera. teléfono. Claro, imagínate, pues yo me acuerdo el primer teléfono móvil que yo tuve, bueno, no el primer teléfono móvil que yo tuve, uno de los primeros teléfonos móviles que existieron en España era un ladrillo así de grande que la batería iba en un maletín, ¿entiendes? Eras una persona de privilegio, porque ver a aquellas personas con teléfonos así de grandes era un símbolo de estatus, ¿no? De hecho, me pasó una vez que bajando la calle Goya hacia General Pardiñas, creo que era, estaba intentando hacer una llamada que te tenías que parar, porque Sí, sí. te tenías que parar. Estaba intentando hacer una llamada y pasó un señor y dijo, deje de hacer el tonto con la cosa esa. Como Sí, sí, Y sí, no le faltaba razón al señor, sí. porque eso era un desastre de máquina. Lo que te quiero decir es que está el S&P 500 caro, hombre. El peso de la tecnología del S&P 500 hoy, comparado con el de hace 20 años, no tiene nada que ver. Dos, la cantidad de dinero. Entonces, el S&P 500, la bolsa, lo que está reflejando, es lo que hablamos constantemente muchos de nosotros, tú incluido, que es no solamente los beneficios empresariales, no solamente el entorno macroeconómico, sino la cantidad de dinero. Y esto es clave, ¿por qué? Porque un montón de inversores, amigos nuestros, a mí me dicen, mira, yo es que de todas estas cosas de la política monetaria, a mí esto me da igual. Yo me preocupo por los fundamentales. Y digo, hombre, pues no hay nada más fundamental en inversión, nada, ¿vale? Esto me lo dijo a mí un compañero mío en Citadel, nada más fundamental que la cantidad y el precio del dinero. A partir de ahí puedes hacer todos los modelos que te dé la gana. Sí, señor. Primero la cantidad de dinero, después el precio. Después, no antes. Sí, señor. Cantidad de dinero, precio, lo demás. Luego Sí, hablamos de cash flow, de ventas, de márgenes, etcétera. Y fíjate cómo el mercado se está comportando exactamente en línea con esa destrucción del poder adquisitivo del dinero. Las empresas más parecidas a bonos lo están haciendo muy mal. Las empresas que tienen que son muy dependientes del ciclo económico, pero que no tiene y que están muy endeudadas, etcétera, también lo están haciendo relativamente mal. ¿Quiénes les están haciendo como nunca? Pues los que son
los que tienen un valor presente neto más alto de su Ujú. generación de caja y de beneficios, ¿no? Sí, sí, señor. Luego hay otra cosa, Daniel, que yo creo que has acertado. Fíjate, yo me mantenía escéptico, ¿no? Cuando hablábamos de ello. Me guste o no me guste, tengo que reconocer que Estados Unidos está financiando por debajo del 4% en prácticamente toda la curva y que Donald Trump tiene bailando al mundo. Me Claro. guste o no me guste sus envites, sus all-in, sus órdagos, lo que sea, la estrategia que sea, Estados Unidos ha recuperado un estatus que antes no tenía. Mira, yo te voy a decir una cosa que aprendí también en el mercado financiero. ¿Mm? Todo el consenso eh, de ese sesgo de confirmación mediático, de análisis, etcétera, siempre va a menospreciar a un presidente republicano, siempre. Y yo lo he vivido, yo lo he vivido, yo lo he vivido. Yo he tenido el privilegio de conocer a 3 de ellos y siempre vas a tener lo que bueno, yo lo llamo la rabieta de los aranceles, pero la rabieta de cualquier cosa constantemente, o sea, como una especie de odio a cualquier presidente republicano. Ahora le añades una personalidad gigante como es la del presidente Trump y ya all systems go, ¿no? Tú, Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que la gente, tienes que aprender a desleer la propaganda antirrepublicana y anti-Estados Unidos que te llega todos los días, ¿no? Es non-stop. ya, ya. Y ojo, esto no es una cuestión política del entorno político y mediático. En el mercado financiero, en el mercado financiero hay un presidente demócrata y parece, vamos, lo mejor después de la creación del pan de molde, ¿sabes? Hay un embelesamiento constante en el mercado financiero de las políticas socialdemócratas y una animadversión patológica entre personas que además probablemente se consideren de centro derecha, hacia cualquier gobierno que baje impuestos, reduzca el gasto y desregule. Es alucinante. ¿De dónde viene eso? De la aberración del incentivo perverso creado desde hace décadas con la política monetaria. Efectivamente, claro, un montón de gente ve a un gobierno que dispara los impuestos, dispara los gastos, dispara la deuda, dice, fantástico, el Banco Central va a venir y va a meter quantitative easing, ¿sabes? De ahí viene. Entonces, el odio hacia el presidente Trump ha sido una de las grandes Sí, sí, sí. oportunidades que se han dado en el mercado y te ha dado la oportunidad de comprar cosas que luego han subido 70, 80 por ciento. Vamos, yo creo que ha sido la primera vez en mi vida que yo he comprado treasuries. Cuando el Treasury se va al 4,6, Fíjate lo que decían, Daniel, fíjate lo que decía la gente, que el mercado estaba empezando a desconfiar del dólar y de los bonos americanos. y Qué tienes poca. el índice del dólar está a 99. Oye, y yo no defiendo a Donald Trump, pero que hay que tener poco conocimiento para llegar a pensar eso. O sea, No es fíjate poco cómo está el Treasury ahora. conocimiento, no es poco conocimiento, es sesgo de confirmación, Sí, que es lo sí. más peligroso que hay en el mercado. El sesgo de confirmación lo sufrí yo en la fiesta de cumpleaños de un gran amigo mío, en el que en medio del momento probablemente más tenso en esa rabieta y esa narrativa anti-Estados Unidos y anti-Trump, voy a una fiesta de cumpleaños y empiezo a escuchar unas salvajadas, ¿sabes? Y además, desde un punto de vista emocional, ¿sabes? Pues te voy a dejar de seguir, ¿qué me importa? ¿Entiendes? ¿Sabes? Eh, ¿Qué es lo que pasa? El sesgo de confirmación es lo más peligroso que hay en el mercado. ¿Por qué? Sí, Porque tú te estás juntando. Estás diciendo, hombre, no, yo soy una persona informadísima. Yo leo todos los días todos los periódicos. Leo todos los días todos los informes de los bancos de inversión. Y hablo todos los días con personas de toda ideología.
y no te estás dando cuenta que estás hablando todo el tiempo y leyendo todo el tiempo el mismo mensaje estatista, el mismo mensaje anti-republicano que ocurrió con George Bush Jr., que ocurrió con George Bush padre, y yo no, eso ya no lo viví en el mercado, pero que es muy, muy, muy relevante, muy relevante. Y que ocurrió con la primera administración de Trump, pero si es que además lo bueno que tenía, y a pesar de todo, las he tenido de colores, ¿eh? A mí me han intentado hacer de todo. Es la primera vez en mi vida en la que han intentado que tuviera consecuencias profesionales, mi opinión, que tiene narices, y encima tengo razón. Pero fíjate que dando el siguiente argumento muy sencillo, me da exactamente igual si te gusta o te disgusta Donald Trump, es que me importa un carajo, me da igual lo que pienses sobre los republicanos, pero tienes la evidencia de los 4 años primeros de la administración Trump. Entonces, ¿por qué piensas que en la segunda administración va a hacer otra cosa? ¿No? Tienes la evidencia de que es un negociador, tienes la evidencia. Si es que, ¿te acuerdas cuando tenías, vamos, yo tuve una pelea con amigos Sí, sí. que no, todavía no me lo puedo creer, por decir la evidencia, que esto es un proceso de negociación. Y me decían, no, 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 esto es proteccionismo monroeviano. What the fuck. Perdón, ¿eh? Lo que quiero decir es que el sesgo de confirmación es contra lo que más tienes que Sí, luchar. sí. Y la única manera en la que, ¿sabes? La única manera de luchar contra el sesgo de confirmación, el concepto que yo utilizo y que comenté en mi primer libro, que es el concepto de pensar contra la caja, no fuera de la caja, sino contra la caja. O sea, tú coges lo que es la caja, the box, lo que es el consenso, la narrativa, de medios de comunicación, de todo eso, etcétera, cuyos grados de separación, aunque sean de supuestas ideologías diferentes, son pequeñísimos. Tomas la caja y dices contra. Y así es como se encontró la burbuja del 2008, y así es como se encuentra que ahora no la hay. Sí. A ver, una cosa está clara, Daniel. A ver, tu posición ha sido muy valiente porque has tenido que tragar sapos sobre No, todo no, y lo sapo veo, no. La primera vez en mi vida, y Gustavo, culebras. la primera vez en Yo sé, mi yo lo sé, yo lo sé. vida, y tú lo sabes, en la que han intentado que tuviera consecuencias profesionales para mí, no que ya ves tú la opinión de Daniel Lacalle, sino dar mi opinión y cimentarla en una serie de factores que encima, oye, ¿quieres saber el número de personas que me han dicho tenías razón, disculpa? 0, exactamente ese número. Yo sí que creo que tenías razón en muchas de las cosas que dijiste, pero sobre todo yo creo que has una persona que si algo has demostrado ha sido ser valiente y convincente con tus propias ideas. Es decir, es que yo he escuchado a liberales, bueno, renegar de ti porque tú tienes una visión distinta en cuanto a la política de Estados Unidos. Pero Y fíjate qué curioso ha esto, sido ¿no? profundizar, ¿eh? Ha sido Pero profundizar. fíjate qué curioso esto, porque esto es otra cosa que yo he desafortunadamente sufrido solamente en 2 ocasiones, ¿no? Que es el concepto del fuego amigo. Mira, el liberalismo es en sí mismo y por definición, no es una secta. Tenemos opiniones diferentes y hay diferentes grados de liberalismo. Eh, y fíjate lo que está pasando en Argentina y fíjate lo que está pasando en Estados Unidos. Llega por fin una administración que reduce el gasto público. Es que no lo ha reducido lo suficiente. Mira, tío, ¿eh? Reduce el gasto público, desregula, baja los impuestos, elimina los acuerdos multinacionales en los que se había metido todo el estatismo más abyecto de esta Agenda 2030 y todo eso. Y además renegocia los acuerdos comerciales para equilibrar la balanza. Bueno, pues imagínate que hasta no te gusta eso, me da exactamente igual. Las otras 4 cosas. ¿Qué es lo que no te gusta? Ya. ¿Entiendes? ¿Entiendes? No, Pero fuera de todo eso me puedes decir, debería hacer más. Ah, bueno, eso yo ya no entro.
¿eh? Eso yo ya Ya, no entro. Yo lo que sé es que tenemos un gran problema en el liberalismo, Gustavo, que es esa obsesión por aparecer como equidistantes entre los buenos y los malos. No, yo soy beligerante con los buenos y beligerante con los mira, malos. hay una cosa, Para mí, lo que está haciendo Donald Trump es una maravilla en Estados Unidos, porque ¿sabe lo que pasa? Que muchos de nuestros amigos no han vivido lo que fueron los últimos 4 años en Estados Unidos. eso lo están No, diciendo los americanos ahora. Ellos están viajando en Estados Unidos y tal, y están muy contentos con el cambio que están viviendo en Estados hombre, Unidos. Al margen de que te guste más o menos. claro, Pero hay una cosa, Daniel, que me enseñaste tú y con respecto a lo que estás diciendo, que es muy importante. Una vez me dijiste y me quedé pillado. Digo, hostia, qué respuesta, ¿no? Y luego de estas que te dejan pensando, me dijiste, porque yo no sé qué crítica le hice a Milei, que es amigo tuyo, el sí, presidente de Argentina, y me dijiste tú, Gustavo, ¿por qué eres maximalista? claro, Y yo me di claro. cuenta y digo, hostias, me quedé así como en shock diciendo, bueno, tiene toda la razón Daniel. Es que, es que no podemos pretender tampoco ser maximalistas. Basta con que vayamos avanzando poco a poco, ¿no? Claro, tú piensas cómo se. Pero mira cómo la gente me repite constantemente. Es que la izquierda se une y la izquierda sí que tiene una estrategia clara. Y le digo, ¿y por qué no llevas a cabo la misma? Claro, efectivamente, para un marxista-leninista, las políticas de Pedro Sánchez no son suficientes porque no está tomando los medios de producción, porque no está eliminando el sector privado, etcétera. ¿Entiendes? Para un marxista-leninista, las políticas de los socialistas no son suficientes, pero van en el camino. ¿Y qué es lo que hacen? ¡Bum! 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 Y la evidencia es que en un país como España, el socialismo ha dictado el 90% de las leyes. Toma ya. Haya ganado o no haya ganado. Fíjate qué cosas. El 90%, Sí, para que lo sí. flipes. Sí, sí, sí. Entonces, estos, la izquierda, hace en los medios de comunicación como que están peleados. No, es que fíjate, nunca ha estado más dividida la coalición. ¿De qué? ¿De qué está dividida la coalición? No está dividida de nada, de nada. Están encantados de la vida porque están cada día expoliando más, cada día robando más al sector privado y cada día introduciendo más el control y el intervencionismo y la censura y la cancelación. Entonces, de divididos, nada. El problema es que aparezca alguien en Argentina, de todos los países del mundo. Por fin aparece alguien que lleva el déficit a cero, que inmediatamente empieza un proceso de desregulación, que empieza a eliminar todas las barreras comerciales, que empieza a eliminar todas las barreras fiscales, que empieza a eliminar todas las barreras administrativas. Y, cito, 6 meses después, tienes a un montón de amigos, con todo mi cariño hacia ellos, diciendo, no ha hecho suficiente. 6 meses, ¿sabes? O sea, que lleva un poco más de un año, que va a Sí, cumplir sí. dos, Es una ¿sabes? cosa. ¿Mm? El Entonces otro, yo creo que tenemos una oportunidad de oro en el mundo, una oportunidad de oro en el mundo, los liberales. Tenemos una yo, oportunidad creo que de oro. yo creo que la vamos a desaprovechar. Pero mira, te voy a decir, Daniel, sinceramente, mira, Yo te voy a creo decir, que no. tú, bueno, el otro día, bueno, pues estabas allí no sé si hace ya unos meses, ¿no? La Casa Rosada, ¿no? Tuviste Ajá, oportunidad de cenar con Milei, ¿no? sí. Porque eres amigo suyo. ¿Cómo lleva la presión Milei? Hombre, pues la lleva desde la frustración que acabo de yo de mostrar, ¿no? De ese fuego amigo injustificado, pero desde la responsabilidad de que hay que hacer lo que hay que hacer, mientras y como se pueda. ¿M? Claro, a mí la gente me dice, el otro día en una charla, me dicen, es que no ha cerrado el Banco Central. Digo, es que no puede cerrar el Banco Central todavía, Es que máxima, tiene reservas netas negativas, claro. ¿entiendes? Claro, y dice, bueno, pues que lo cierre. Digo, "Vale, vamos a hacerlo". Se lo decía yo a una persona, le decía, venga, vamos a hacerlo. ¿Qué pasa inmediatamente? No sé. ¿Cómo que no lo sabes? Lo que es un activo en el Banco Central, ¿eh? Pasivo.
es un pasivo en el sector financiero. Y lo que es un pasivo en el Banco Central es un activo en el sector financiero. En el momento en el que tú cierres el Banco Central con reservas netas negativas, es decir, que hagas impago de los pasivos del Banco Central, el activo de la banca se va al carajo y la banca entra inmediatamente en un corralito y todos los depósitos desaparecen. Pero ves, algo tan sencillo, que esto lo entiendes tú, lo entiendo yo y lo entienden todos los que nos están viendo ahora, genera una animadversión hacia el que además está haciendo las mayores, bueno, las mayores reformas vistas jamás en Argentina, que llevó a que en Buenos Aires, yo he conocido a dos, en Buenos Aires, gente de centro derecha por fastidiar votó al peronismo. Mm. O sea, Sí, ¿tú sí. sabes qué mentalidad tienes que tener para decir me voy a pegar un tiro en el pie para que se fastidie mi general? Es una cosa. Yo te digo una cosa, Daniel. El otro día, cuando los bonos se desplomaron y las bolsas se desplomaron, veías a los peronistas y a la izquierda decir: fijaos lo que está pasando en los mercados por culpa de mi... Qué hipocresía. Justo el mercado estaba poniendo, estaba retirando la financiación a Argentina por el propio hecho o el potencial riesgo de que se fuera Milei y volviera el peronismo. Fueron en las elecciones estas que tuvimos en Buenos Sí, Aires. sí, en Buenos Aires. Sí, O y sea, decían que bajaba la bolsa por las políticas de Milei. Esto yo sí, me sí. parto. Esto es Justo buenísimo. después de las elecciones, que lo que estaba haciendo el mercado obviamente era huir despavorido del peronismo y de la inflación potencial Increíble. que derivan de ello, ¿no? Pero esto es otra demostración de por qué se equivoca el centro derecha llamado moderado, ¿no? Con ese concepto de que no hay que dar la batalla cultural y de que los datos terminan digamos, salir y quedar claros, ¿no? No, mi querido amigo, tienes que dar la batalla cultural, porque si no te comen la narrativa y la narrativa prevalece. La narrativa prevalece. Y lo que hay que dar es la batalla cultural y romper ese círculo vicioso en el que eh, el centro derecha liberal moderado intenta que sus postulados estén validados constantemente por la izquierda, que es una tontería. A mí me dicen, es que hay un economista de izquierdas por ahí que dice que tú no sé qué. Y digo, ¿y? ¿Y? ¿Y a mí qué me importa lo que diga ese tío? Que es una máquina de propaganda y mentira. ¿Entiendes lo que te quiero decir? A mí qué me tiene que validar en su opinión sobre mí, sobre mi carrera, sobre mis opiniones, sobre mis ideas, un tío que se dedica a decir que, que el Estado es la solución a la economía. No, está claro que ahí has demostrado muchísima personalidad e entereza. Bueno, Daniel, yo a propósito de esta charla, pues creo que hay dos libros muy buenos que creo que podrían extender todo esto que hemos hablado de mercados y hemos hablado de también de política, y son estos dos libros de aquí, ¿no? Hombre, buenísimos los dos, baratísimos además. Sí, del señor Daniel Lacalle. Uno es Hacer crecer tu dinero, que lo escribiste, estuve yo en las dos presentaciones, en las dos fiestas, con gente muy agradable, y el otro es Un nuevo orden económico mundial, que es el nuevo libro, el más reciente que has escrito, ¿no? Que Muy bien. ambos son una joya. Se lo recomiendo, por supuesto, a toda la audiencia. Oye, Daniel, yo no creo que si quieres decir alguna cosa más o algo, pero yo creo que ha Nada, yo sido... me lo he pasado estupendamente. Se me Llevamos ha, aquí 1 hora y pico, o sea que Ahora y 10 feliz. minutos que hemos estado hablando, creo que ha sido de las más rápidas de esta semana, desde luego para mí, eso te lo garantizo. Pues Pues nada, un placer, siempre un gusto. Gracias por defender la libertad y gracias por dar cultura financiera que es tan importante en nuestro país. muchas gracias, Daniel, por acudir a mi casa, y un abrazo para todos. Un abrazo a todos, seguid defendiendo la libertad y que no os digan nunca que no podéis.